Hoy vamos a empezar a trabajar la obra Trabajos y Días del poeta Hesíodo, que vivió entre los siglos 8 y 7 a.C. en Beocia, en la Grecia central. Esta obra es un poema. Como sabemos, los poemas para los griegos eran para ser cantados, en general con acompañamiento de música. A su vez, se considera que este poema se conserva completo y consta de 828 versos. Es un poema didáctico porque apunta a enseñar determinadas cosas concernientes al trabajo, básicamente, al trabajo campesino. Esa es su esencia, su núcleo. Está la obra dirigida a una persona que se llama Perses, que es el hermano de Hesíodo. Con este hermano, que era su único hermano, Hesíodo había tenido un conflicto a propósito de la herencia paterna. Este conflicto había consistido en que Perses, adulando y sobornando a los reyes que oficiaban de jueces, había conseguido quedarse con la mayor parte de la herencia paterna que era común a Hesíodo y Perses. Entonces, como este Perses se comportó de esta manera tan torcida, por así decirlo, Hesíodo le dedica esta obra a ver si lo puede, por así decirlo, enderezar hacia la justicia y la virtud. La obra, si la analizamos, consta de un proemio que va del verso 1 al verso 10, después de una introducción que va del verso 11 al verso 286. Sobre esta introducción es que nosotros vamos a trabajar básicamente. Después tiene una sección que va del verso 287 al verso 764, que es lo que propiamente cabría llamar como los trabajos, o como la sección dedicada a los trabajos en esta obra. Y aquí en esta sección que va del verso 287 al 764 tenemos una reivindicación del trabajo como virtud, diversos consejos prácticos, una guía y una instrucción sobre cómo llevar adelante el trabajo campesino a través de las distintas estaciones, también una guía y una instrucción acerca de cómo llevar adelante la navegación para comerciar los productos que el campesino produce de la tierra. Después, en esta sección del 287 al 764, tenemos también distintos consejos prácticos, por ejemplo, acerca del casamiento. Y por último, tenemos la explicitación de diversos tabúes, de diversas cosas que no se deben hacer, por así decirlo, porque a los dioses le desagrada. Y ese es básicamente el contenido de esta sección del 287 al 764, que podríamos decir que es la parte que concierne a los trabajos dentro de la obra Trabajos y Días. A su vez, del verso 765 hasta el final, o sea, hasta el verso 828, lo que tenemos es una indicación por parte de Hesíodo de qué días del mes son favorables para qué cosas y qué días del mes son desfavorables para otras cosas. No se dan mayores explicaciones de por qué
determinado día es favorable para tal cosa o determinado día es desfavorable para tal cosa, etc. Simplemente se dice tal día, por ejemplo, el cuarto del mes es bueno para que, pongamos por ejemplo, nazca un hijo varón, y así sucesivamente. A nosotros, esto como visión panorámica, a nosotros nos va a interesar lo que hemos llamado la introducción, que está entre el proemio y el comienzo de la sección de los trabajos, o sea, lo que está comprendido entre el verso 11 y el verso 286. Y de hecho no nos va a interesar todo lo que allí está contenido, sino en particular 3 mitos, que son el mito de las edades o mito de las eras del hombre, que va desde el verso 109 al verso 204, el mito de Prometeo y Pandora, que va desde el verso 42 al verso 105, y el mito de Dike, de la justicia. Dike es la justicia, ¿verdad? Que va del verso 212 al verso 286. Nosotros los vamos a trabajar en el orden que los explicité. Primero el mito de las edades o de las eras del hombre, después el mito de Prometeo y Pandora y después el mito de Dike. En el texto primero aparece el mito de Prometeo y Pandora, después aparece el mito de las edades y por último aparece el mito de Dike. El poeta lo compuso así, pero desde un punto de vista conceptual o de los contenidos de estos mitos, lo razonable es trabajar primero el mito de las edades, después el mito de Prometeo y Pandora y después el mito de Dike. ¿Por qué? Porque el mito de las edades contiene, por así decirlo, o en él se incrustan el mito de Prometeo y Pandora y el mito de Dike. Dicho de otra manera, el mito de las edades es el gran mito, es el mito básico. Y el mito de Prometeo y Pandora se incrusta, se integra al mito de las edades y el mito de Dike también. Como nosotros vimos, los mitos de la teogonía de Hesíodo son mitos básicamente teológicos y teogónicos. Ahora, estos mitos que nosotros vamos a trabajar en Trabajos y Días, el mito de las edades, el mito de Prometeo y Pandora y el mito de Dike, no son tanto mitos teológicos como mitos antropológicos. ¿Por qué? Porque conciernen al origen del hombre, a la historia del hombre, a la condición humana y a la normatividad de la vida del hombre. De hecho, estos mitos que vamos a trabajar en Trabajos y Días son, hasta donde alcanzo a ver, los únicos mitos de Trabajos y Días. Tienen el mismo origen que los mitos de teogonía, la inspiración de las musas. Y tienen el mismo estatuto, o sea, son algo revelado a los hombres que los hombres en sí no están en condiciones de saber si son verdad o no, ni de conocer que sean verdad. E incluso está el problema de qué significan. En fin, comparten el origen en la inspiración de las musas con los mitos de la teogonía y comparten también ese estatuto complejo de los mitos revelados en general. Porque, como vimos, las musas a veces hacen cantar a los poetas cosas verdaderas, pero a veces hacen cantar a los poetas cosas falsas que parecen verdaderas. Entonces, los mitos de Trabajos y Días, que son estos 3,
son mitos antropológicos, porque conciernen al anthropos, al origen del anthropos, a la historia del anthropos, a la condición humana y a la normatividad de la vida humana. Entonces, empecemos por el mito de las edades o de las eras. Antes de entrar en él, voy a decir que la idea básica es que la humanidad en su historia se divide en edades o generaciones. Ahora, son 5 estas generaciones: la de oro, la de plata, la de bronce, la de los semidioses y la generación de los hombres de hierro. Ahora, estas generaciones no nacen unas de otras. Por ejemplo, la generación de plata, de los hombres de plata, no nace de la generación de los hombres de oro. Y la generación de los hombres de bronce no nace de la generación de los hombres de plata. Y la generación de los semidioses no nace de la generación de los hombres de bronce. Y la generación, a su vez, de los hombres de acero o de hierro no nace de la generación de los semidioses. Estas distintas generaciones se suceden en el tiempo, pero son discontinuas. ¿Por qué? Porque una generación no genera a la siguiente, sino que cada vez, después de que sucumbe una determinada generación, los dioses vuelven a crear una nueva generación de hombres. Entonces es correcto decir que el mito de las edades del hombre o el mito de las eras del hombre es el mito de las distintas humanidades que ha habido. Primero existió la humanidad de oro, después existió la humanidad de plata, después existió la humanidad de bronce, después existió la humanidad de los semidioses y después existió la humanidad de los hombres de hierro. Y cada una de estas humanidades, primero, se suceden entre sí, pero cada una es creada por los dioses per se, no se genera a partir de la anterior. Y esto es importante. Por eso el mito de las edades sucesivas del hombre es el mito de las humanidades sucesivas, por así decirlo. Leo el mito de las edades. Estamos en el verso 109 y va hasta el verso 204. Primeramente, los inmortales que habitan moradas olímpicas crearon una estirpe de oro de hombres mortales. Que esta estirpe de hombres mortales que por primera vez crearon los dioses sea de oro es una metáfora, ¿verdad? Remite al valor de estos hombres. Y lo mismo pasa cuando hablamos de los hombres de plata o la estirpe de los hombres de plata, y lo mismo pasa cuando hablamos de la estirpe de los hombres de oro. Son metáforas con respecto al valor de estos hombres. Leo. Primeramente, los inmortales que habitan moradas olímpicas crearon una estirpe de oro de hombres mortales. Estos vivían en tiempo de Crono, o sea, cuando Crono era rey de hombres y dioses. Recuerdan, esto nos remite a la teogonía. O sea, la primera generación de hombres surge, creada por los inmortales, cuando Crono era rey, cuando éste reinaba en el cielo. Estos hombres pasaban la vida como dioses, con el corazón libre de preocupaciones, lejos y a salvo de penas e infortunio. No les oprimía la mísera vejez,
sino que siempre con la misma fuerza en piernas y brazos se deleitaban en festines exentos de todo mal. Morían como vencidos por el sueño, poseían toda clase de bienes. La fecunda tierra producía por sí misma rica y abundante cosecha. Ellos, contentos y sin luchas, disfrutaban de los campos rodeados de todos los bienes. Eran ricos en rebaños y queridos a los dioses bienaventurados. Bien, la primer estirpe de hombres que crean los dioses es la estirpe de los hombres de oro que viven en tiempo de Crono. Y esto quiere decir cuando Crono era rey de los dioses, que como sabemos es el primer rey de los dioses. Luego, a través de la titanomaquia, es depuesto y Zeus se convierte en rey de los dioses hasta la actualidad, ¿verdad? Lo que resume la forma de vida de estos hombres de oro, creo yo que es la frase: pasaban la vida como dioses. Estos hombres de oro pasaban la vida como dioses. La única diferencia que tenían con los dioses era que eran mortales los hombres de oro. Pero en lo demás pasaban la vida como dioses, porque no tenían preocupaciones, no tenían penas, no sufrían la vejez, morían sin dolor, gozaban de la abundancia de la tierra, porque la tierra por sí misma les daba todo por demás, por así decirlo, etc. Pero ¿qué pasa? Esta generación de hombres es una generación de hombres mortales, entonces luego en algún momento murieron. Sigo leyendo. Luego, una vez que la tierra, Gea, sepultó esta raza, la raza de los hombres de oro, ellos son, por voluntad de Zeus, démones favorables, terrenales, guardianes de los mortales que vigilan las sentencias y las acciones perversas, y vestidos de bruma recorren por todas partes la tierra, dispensadores de riqueza, pues también recibieron este honor real. Bien, entonces, los hombres de la primera estirpe, creada por los inmortales cuando reinaba Crono, vivían como dioses. No sufrían ninguna pena, ninguna preocupación, no sufrían la vejez, no sufrían la escasez, sino que vivían en la abundancia, en la felicidad, sin luchas. Esto es muy importante. Estos hombres no se hacían la guerra entre sí ni participaban en actos violentos. En buena medida en eso, como vamos a ver, radica en que sean hombres de oro, no son violentos. Bueno, entonces, pero llegó un momento en que esta generación de hombres sucumbió. Y cuando sucumbió, pasaron a ser inmortales y pasaron a tener el estatuto de démones, en griego daimones. Los daimones son dioses. Son dioses. De hecho, a los dioses como Zeus y Palas Atenea se les puede decir daimon a cada uno de ellos. ¿Y qué característica tienen estos hombres de oro después de morir como daimones? Bueno, son guardianes de los mortales. Están entre los hombres invisibles, porque están vestidos de bruma, y vestidos de bruma e invisibles recorren toda la tierra y vigilan a los hombres, sus acciones, si son perversas o si son justas. Y esto vamos a ver que después es retomado en el mito de Dike. Bien, los hombres de oro, una vez que sucumbieron, por voluntad de Zeus, se convirtieron en daimones, en démones, que son favorables y que tienen una determinada misión
que es ser guardianes de los mortales. ¿Y cómo son guardianes de los mortales? Bueno, recubiertos en bruma, son invisibles y andan por todas partes entre los hombres, vigilando sus acciones y rindiendo cuentas a Zeus. Sigamos. Una segunda raza, muy inferior, de plata, crearon después los que habitan las moradas olímpicas, en nada semejante a la de oro, ni en el aspecto ni en la mente. Se discute si esta segunda raza o segunda humanidad de plata fue creada en tiempo de Crono o en tiempo de Zeus. Algunos autores piensan que la raza de hombres de plata fue creada en tiempo de Crono. Yo me inclino a pensar que fue creada en tiempo de Zeus y después ofreceré mis razones. En fin, esta segunda raza de plata es muy inferior respecto de la raza de oro. Fue creada después de haber sucumbido la raza de oro, y no son semejantes a los de oro ni en el aspecto ni en la mente. Durante 100 años el niño de esta raza de plata se criaba jugando al lado de su venerable madre, muy infantil en su casa, pero cuando crecía en edad y alcanzaba el umbral de la adolescencia, vivían poco tiempo y padecían dolores por su ignorancia, pues no podían apartar de sí la temeraria violencia. Bien, estos hombres de la raza de plata participan de la violencia, por eso son inferiores a los de la raza de oro, entre otras cosas. Ni querían ofrecer culto a los inmortales, ni hacer sacrificios en los sagrados altares de los bienaventurados, como es norma para los hombres según sus costumbres. A estos más tarde los ocultó Zeus Crónida, irritado porque no rendían los debidos honores a los dioses bienaventurados que habitan el Olimpo. Bien, o sea, después de la raza de oro, los dioses crean los hombres de la raza de plata. Estos no son tan malos, pero son peores que los hombres de oro. Y se caracterizan por participar de la violencia, por no hacer sacrificios a los dioses y por su ignorancia, lo cual está relacionado con que no hagan sacrificio a los dioses. Son ignorantes de los dioses. Y porque son ignorantes de los dioses y no hacen los sacrificios a los dioses, Zeus, irritado, los hizo sucumbir. Y porque Zeus los hizo sucumbir, yo me inclino a creer que la raza de plata, fue criada en el reinado ya de Zeus, después de la titanomaquia, como se relata en Teogonía. Luego, después de que la tierra cubrió también esta raza, la de plata, a estos genios subterráneos los mortales los llaman bienaventurados, inferiores, pero aún así también a estos acompañan privilegios. Bien, los hombres de esta raza de plata, después de sucumbir, no tienen el privilegio de ser convertidos en daimones favorables y vigilantes de la justicia, pero como no son tan malos, son convertidos en genios subterráneos. Y no se nos dice más. Zeus padre, después de que sucumbiera la raza de plata, creó una tercera raza de hombres. Aquí ya queda claro que la tercera raza de hombres, la tercera edad del hombre, o la tercera era del hombre, es creada por Zeus. Ya estamos en el reinado de Zeus. Zeus padre creó una tercera raza de hombres mortales, de bronce, en nada semejante a la de plata. Nacida de los fresnos, terrible y fuerte.
Estos, los de la raza de bronce, solo se ocupaban de las obras de Ares. Ares es el dios de la guerra y de la violencia. No comían pan y tenían implacable corazón de duro acero. Eran terribles. Una gran fuerza y unas manos invencibles nacían de sus hombros sobre robustos miembros. Eran de bronce sus armas, de bronce sus casas, y con bronce trabajaban. El negro hierro no existía. También estos, vencidos por sus propias manos, marcharon a la húmeda mansión del temible Hades. Recuerden, Hades es el hermano de Zeus, al que en el reparto de los privilegios y de los honores se le concede gobernar en el inframundo a los muertos, en el lugar que se llama justamente Hades, como el propio Dios que gobierna en él. Entonces, también estos, los hombres de la raza de bronce, vencidos por sus propias manos, marcharon a la húmeda mansión del temible Hades, anónimos. La negra muerte se apoderó de ellos a pesar de que eran terribles, y dejaron la brillante luz del sol. Bien, esta tercera raza de hombres mortales, la raza de bronce, es completamente funesta, porque se entregan solamente, nos dice el poeta, a las obras de Ares, o sea, a la guerra, a destruirse entre sí. Y este entregarse completamente a las obras de Ares, a destruirse entre sí, es lo que determina que terminen sucumbiendo, se terminan matando entre ellos, por así decirlo. Y estos, una vez que sucumben, no reciben ningún honor, como los hombres de oro, que eran convertidos en daimones, o sea, en dioses, ni como los hombres de plata, que tenían un honor menor que los hombres de oro, pero aún así recibían un honor porque eran convertidos en genios subterráneos. Estos hombres de bronce marchan al Hades, anónimos. Y eso es muy importante. Marchan al Hades anónimos. No tienen ni siquiera el privilegio de que se conserve su nombre. Y esto tiene que ver con que estos hombres se dedicaban solamente a las obras de Ares, a la guerra y a la violencia. Se podría decir que la ética de Hesíodo es una ética pacifista y antibelicista. Y luego en el mito de Dike vamos a confirmar esto, donde se plantea una oposición fuerte entre obrar por la fuerza y por la violencia como lo que está mal, y obrar por la justicia y de acuerdo a la justicia como lo que está bien. Y estas dos cosas se oponen en Hesíodo. Sigo leyendo el mito de las edades. Luego que la tierra cubrió esta raza, la de bronce, otra cuarta creó sobre la fecunda tierra Zeus Crónida. O sea, esta cuarta raza también es creación de Zeus, como la raza de bronce. Más justa y mejor. Esta cuarta raza es más justa y mejor que la anterior. Con lo cual se rompe o se interrumpe una decadencia que venía en curso, ¿verdad? Primero los hombres eran de oro, luego que sucumben surge una de plata que es inferior a la de oro, luego la de plata sucumbe y surge la de bronce que es inferior a la de plata y a la de oro, y entonces en el desarrollo desde la raza de oro a la raza de bronce lo que tenemos es una decadencia del hombre. Cada vez el hombre que es creado es peor. Y eso tiene que ver con que en el hombre creado va ganando lugar el uso de la violencia. Bueno, con esta cuarta raza se rompe o se interrumpe esa decadencia.
Esta cuarta raza, más justa y mejor que la raza de los hombres de bronce, es la raza divina de los héroes, que reciben el nombre de semidioses. Semidioses porque son hijos de un dios y una mujer, o una diosa y un hombre. La raza divina de los héroes que reciben el nombre de semidioses, la generación que nos precedió sobre la tierra sin límites. O sea, esta generación, la cuarta, la de los semidioses, es la generación inmediatamente anterior a la nuestra, en la que estamos también nosotros y en la que está Hesíodo, que es la última raza, por así decirlo, de los hombres creados por los dioses. Es la última humanidad. Antes de esta última humanidad en la que estamos nosotros, que es la humanidad de hierro, existió primero la humanidad de oro, que pasaban la vida como dioses, etc., y se convirtieron en daimones. Luego que sucumbió esta raza, los dioses crearon otra humanidad, que es la de plata, que era inferior a la de oro. Luego la de bronce, que era inferior a la de plata y a la de oro. Luego la de los semidioses, que es mejor que la de bronce. Entonces, esa decadencia que se venía dando entre los hombres de oro, los hombres de plata, los hombres de bronce, parece interrumpirse. Pero luego se va a reanudar, porque los hombres que siguen a esta generación de semidioses van a ser los peores de todos, que son los hombres de hierro, y bueno, y la decadencia va a ser la regla de esta historia de la humanidad o de esta historia de las eras del hombre. Entonces, veamos los hechos de esta generación, esta cuarta generación, esta cuarta humanidad, la humanidad de los semidioses. A unos, dice el poeta, los hizo perecer la perniciosa guerra y la lucha cruel al pie de los muros de Tebas de 7 puertas, en tierra cadmea, combatiendo por los rebaños de Edipo. A otros, la misma guerra los condujo a Troya en sus naves, sobre el inmenso abismo del mar, a causa de Helena de hermosa cabellera. Allí los envolvió la muerte. A otros, el padre Zeus Crónida, concediéndoles vida y morada lejos de los hombres, los instaló en los confines de la tierra. Estos viven con el corazón libre de cuidados en las islas de los afortunados, o sea, en una especie de paraíso, junto al océano de profundos remolinos, héroes felices a los que la fecunda tierra les produce frutos que brotan 3 veces al año, dulces como la miel. Bien, entonces, estos hombres de la cuarta generación, o de la cuarta humanidad, o de la cuarta era, como quieramos decirlo, son semidioses. Por eso son mejores que los de la raza de bronce. Son semidioses. Aún así, participan de la guerra. De hecho, muchos de ellos mueren, como dice el poeta, al pie de los muros de Tebas, luchando por los rebaños de Edipo. Y otros muchos, como Aquiles, por ejemplo, hijo de Tetis y de Peleo, mueren en Troya. Y a otros, Zeus Crónida, Zeus hijo de Cronos, de Crono, les dio vida inmortal y morada lejos de los hombres, en las islas de los afortunados. Bien, recibieron ese gran premio. Abro paréntesis. Esta descripción que nos hace Hesíodo de la cuarta generación de los hombres muestra que Hesíodo era conocedor de Homero y conocedor también de la tradición poética en torno a Edipo y a los mitos de Tebas, a lo que se conoce como el ciclo tebano.
donde está el mito de Edipo, el mito de Antígona, etc. ¿Bien? Entonces, cierro paréntesis. Volvemos a los hombres de la cuarta generación. Entonces, todos eran semidioses, nacidos de Dios y mujer, o de diosa y hombre, y por eso son mejores que los de bronce, aun cuando, como los de bronce, se entregan a la guerra, y de hecho muchos perecen en ella. Pero hay otros de estos semidioses que el padre Zeus les da vida inmortal y los traslada a las islas de los afortunados. Y en estas islas la naturaleza produce lo necesario para la vida en abundancia, y viven como dioses, por así decirlo. Y dice el poeta: lejos de los inmortales, Crono reina sobre ellos, pues el padre de hombres y dioses lo liberó, y ahora siempre junto con ellos tiene honor y gloria. Entonces, estos semidioses que Zeus los hizo inmortales y los instaló en las islas de los bienaventurados, donde todo es abundancia y viven como dioses, estos semidioses viven bajo el reinado de Crono en las islas de los afortunados. Entonces, se nos da una información nueva respecto de la teogonía. En la teogonía, después de la titanomaquia, Crono y los titanes que lucharon con él contra los crónidas, esto es, contra Zeus y sus hermanos, y además otros aliados, Crono, después de ser vencido en la titanomaquia, se nos dice en la teogonía que es encadenado y es mandado al Tártaro, a una cárcel en el Tártaro. Pero ahora en Trabajos y Días se nos dice que después de cierto tiempo Zeus lo liberó a Crono, con lo cual Zeus demuestra que es justo, porque después de todo Crono es su padre. Entonces no podía mantenerlo para siempre preso, lo mantuvo durante un tiempo, luego de que se cumplió el castigo merecido, lo liberó, y en eso demuestra que Zeus es justo, porque en definitiva Crono es su padre. Entonces, si bien tenía que castigarlo porque había cometido atrocidades respecto de sus propios hijos, y además era un rey sumamente injusto porque no repartía equitativamente los honores entre los dioses, después de cumplido el castigo, Zeus lo libera y lo instala en las islas de los afortunados como rey. Es rey de las islas de los afortunados. Y los semidioses que son llevados allí por Zeus Crónida y convertidos en inmortales, y que allí viven la vida de festín en festín, por así decirlo, viven bajo el reinado de Crono. Después de la generación de los semidioses, Zeus otra raza formó de hombres dotados de palabra, los que ahora existen sobre la tierra fecunda. O sea, esta generación que viene después de la generación de los semidioses es la generación de los hombres actual, es la humanidad actual, que abarca a Hesíodo, pero también nos abarca a nosotros. Y dice el poeta: ojalá nunca hubiera tenido yo que vivir entre los hombres del quinto linaje, sino que hubiera muerto antes o nacido después, porque ahora la raza es de hierro. Bien, los hombres de la quinta generación o la quinta humanidad son los hombres de hierro. Nunca durante el día cesarán de sufrir fatigas y miserias, ni tampoco durante la noche dejarán de ser destruidos, y los dioses les proporcionarán graves preocupaciones. Sin embargo, aún para estos los bienes se mezclarán con los males. Bien, los hombres de la raza de hierro son absolutamente infelices, nunca cesarán de sufrir fatigas y miserias, nunca dejarán de ser destruidos, y los dioses siempre estarán dándoles graves preocupaciones.
y para ellos los bienes siempre se mezclarán con los males. Son profundamente desgraciados estos hombres de nuestra generación. Con lo cual vemos la apreciación que hace Hesíodo de la condición humana actual, sobre la cual luego profundizaremos. Zeus destruirá también esta raza de hombres mortales cuando nazcan con las sienes blancas. Ni el padre será semejante a sus hijos, ni los hijos a su padre. Esto es considerado una especie de maldición, que los hijos no sean semejantes al padre. Ni el huésped amará al huésped, ni el amigo al amigo, ni el hermano será querido como antes. Estos hombres despreciarán a sus padres tan pronto como envejezcan, o sea, tan pronto como se vuelvan débiles, se vuelvan frágiles. Les insultarán a sus padres, profiriendo duras palabras, crueles, sin tener en cuenta el temor de los dioses, y a sus ancianos padres no les restituirán la crianza. Para ellos, para los hombres de hierro, la justicia es la violencia. Esto es clave. La justicia es la violencia. Y unos saquearán las ciudades de los otros. No se tendrá en cuenta a quien cumpla el juramento, ni al justo ni al bueno, sino que honrarán más al malhechor y al hombre violento. Para estos hombres, la justicia estará en la fuerza, y el pudor no existirá. El malvado dañará al varón más noble, atacándole con palabras injuriosas, y lo confirmará por juramento, o sea, cometiendo perjurio. A todos los infortunados hombres les acompañará la envidia maldiciente, que se alegra del mal ajeno de mirada siniestra. Entonces será cuando Aidos y Némesis, que son dos dioses, Aidos tiene que ver con el pudor, con la vergüenza, y Némesis con el castigo a las infracciones, envolviendo su hermoso cuerpo con mantos blancos, irán desde la tierra de anchos caminos hasta el Olimpo, junto a la estirpe de los inmortales, abandonando a los hombres. Solo tristes dolores quedarán para los hombres mortales, y ya no existirá ninguna defensa contra el mal. Y aquí termina el mito de las edades. Entonces, tenemos esta quinta raza, que es la raza de los hombres de hierro. Esta raza es la peor de todas, con lo cual se cumple la regla de que la historia de las humanidades o de las eras de la humanidad es una historia de decadencia. Va de lo mejor, la raza de oro, a lo peor, la raza de hierro. Esta decadencia tiene una interrupción, que es la cuarta generación, que es la generación de los semidioses, pero es la excepción que confirma la regla, por así decirlo. Entonces, la historia de las humanidades o de las eras de la humanidad es una historia de decadencia. Primero los hombres eran de oro, tenían un valor excelso, etc. Luego, sucumbida esta raza, surge la raza de plata, que es inferior a la anterior. Luego, sucumbida esta raza de plata, surge la de bronce, que es inferior a la anterior. Luego surge la raza de los semidioses, que es superior a la anterior, porque son semidioses. Y luego de sucumbida esta raza de semidioses, surge la raza de hierro, que es la actual, que es la peor de todas. ¿Y por qué es la peor de todas? Por lo siguiente. Porque el huésped no amará al huésped, el amigo no amará al amigo, el hermano no será querido como antes. Estos hombres despreciarán a sus padres tan pronto como envejezcan. Les insultarán profiriendo duras palabras, crueles, sin tener en cuenta el temor de los dioses. Para ellos la justicia es la violencia. No se tendrá en cuenta quien cumpla el juramento, ni al justo ni al bueno, sino que honrarán más al malhechor y al hombre violento. Para estos hombres la justicia estará en la fuerza, y el pudor no existirá. El malvado dañará al varón más noble, atacándole con palabras injuriosas, o sea, con calumnias, y lo confirmará por juramento, o sea, cometiendo perjurio. A todos los hombres
infortunados les acompañará la envidia maldiciente que se alegra del mal ajeno, de mirada siniestra, etc. O sea, estos hombres de la raza de hierro son, desde el punto de vista moral, para Hesíodo, tremendamente impíos, sacrílegos, reprochables, etc. Porque para ellos la fuerza, la ley del más fuerte, es lo justo. Y eso los va a llevar a atentar contra sus padres, a atentar contra los justos cuando ellos sean más débiles, y a cometer cualquier clase de atropello. Y es por esto, por lo que estos hombres también van a ser los más infelices de todos. Y es por esto mismo, esto es que son moralmente totalmente reprochables, que los dioses hacen que sufran fatigas y miserias sin cesar, y siempre sean destruidos, y siempre los dioses les estén dando graves preocupaciones, y para ellos los bienes siempre se mezclarán con los males. O sea, estos hombres de la raza de hierro son los más infelices, los más desgraciados, y en un sentido fuerte. ¿Y por qué? Porque es inherente a su condición, a su materia, por así decirlo, a su materia prima, porque son de hierro. Y aquí es una metáfora sobre el material de que está hecho el hombre. ¿Vean? Los hombres de oro son más valiosos porque están hechos de oro. Y esta metáfora es una metáfora acerca del valor de aquello con lo que están hechos estos hombres. Y los hombres de hierro son los menos valiosos justamente porque están hechos de hierro en términos metafóricos. Y estos hombres de hierro son los peores porque para ellos, en resumidas cuentas, la violencia es la justicia. La ley del más fuerte es la justicia. Con lo cual, parecidos están totalmente equivocados. Bien, y eso lo vamos a ver después en el mito de Dike. Pero el punto es que estos hombres de la última raza, que es la raza actual, la raza de hierro, viven de acuerdo a la ley del más fuerte. Entonces cometen cualquier clase de atropellos, cometen injusticias para con los padres cuando estos envejecen, cometen injusticias respecto de los huéspedes, respecto de los amigos, respecto de los hermanos. O sea, para decirlo en criollo, no tienen códigos. Atropellan la ley del más fuerte. Y por eso es que también son los más desgraciados y los más infelices, y los dioses los atormentan sin cesar con fatigas y miserias y preocupaciones, etc. ¿Bien? Y este es el mito de las edades. Se nota ya un tono pesimista, profundamente pesimista, en la concepción del hombre de Hesíodo. Y este pesimismo es parte del espíritu griego. Quizá los únicos que fueron optimistas, digo quizá, ¿no? Fueron optimistas con respecto al hombre y lo que éste puede hacer fueron los sofistas. Pero esto lo examinaremos luego. El punto es que el pesimismo en cuanto a la concepción del hombre es algo que afecta a Hesíodo, pero que trasciende a Hesíodo, en buena medida también gracias a Hesíodo, porque como sabemos Hesíodo es uno de los poetas principales de la tradición cultural griega. Y este pesimismo es profundo, ¿bien? Al punto de que la raza actual de los hombres, la condición de los hombres actual es la de los hombres de la raza de hierro, y estos son los que hacen valer la fuerza por encima de cualquier otra consideración y atropellan al débil, sea el padre, sea la madre, sea el amigo, sea el huésped, y por eso cometen cualquier clase de sacrilegio. Y por eso también es que son atormentados por los dioses. Los dioses siempre los hacen sufrir fatigas y miserias
siempre los están destruyendo, siempre les están dando preocupaciones, siempre les dan los bienes mezclados con los males, y así. Pasemos ahora al mito de Prometeo y Pandora. Antes que nada, hay que decir que el mito de Prometeo y Pandora aparece en la Teogonía en dos partes que están en continuidad. Primero, desde el verso 521 al verso 534, y después desde el verso 535 al verso 616. Entonces, les cuento un poco, en resumidas cuentas, qué pasa con el mito de Prometeo y Pandora en la Teogonía. Prometeo es un dios bienhechor para con los hombres. Esto como característica general. Entonces, en una situación determinada, en Mecona, nos cuenta Hesíodo en la Teogonía, y ahora estoy refiriéndome al mito de Prometeo y Pandora en la Teogonía. ¿Vean? Prometeo en Mecona hace un sacrificio de un buey. Entonces la idea era que una mitad del sacrificio fuera para los dioses y la otra mitad fuera para los hombres. Ahora, como Prometeo era un dios bienhechor respecto de los hombres, guardó lo mejor para los hombres en una mitad, por así decirlo, y lo disimuló como si fuera lo peor. Y a su vez guardó lo peor para los dioses y lo disimuló como si fuera lo mejor. Entonces, con esta artimaña, con este artilugio, Prometeo le dice a Zeus que elija la mejor parte. Le dice, bueno, elige cuál de las partes de este sacrificio te quieres quedar. Y Zeus ya sabía que Prometeo le quería dar lo peor disfrazado de lo mejor. Zeus ya sabía, porque Zeus sabe todo, por así decirlo. Sabe mucho más que Prometeo, aunque Prometeo es muy astuto. Entonces, Zeus se hizo como que se dejaba engañar por Prometeo y escogió la parte que parecía mejor pero era peor. Entonces, después de descubrir que en realidad lo que parecía la mejor parte del sacrificio era la peor, porque eran los huesos, básicamente, y Prometeo había guardado toda la carne para los hombres, porque es bienhechor respecto de los hombres, Zeus se enojó mucho. Y entonces dijo, bueno, ¿tú quieres beneficiar a los hombres? Entonces yo les voy a perjudicar. Y entonces ya no les voy a dar el fuego. Porque antes, ¿cómo los hombres recibían el fuego? Lo recibían a través del rayo de Zeus. Entonces ya no les voy a dar el fuego. Y que se arreglen como puedan, sin el fuego. La cuestión es que esto a los hombres, recordemos que los hombres en este momento están en un estado muy primitivo, muy bestial, por así decirlo. Para los hombres no contar con el fuego era un gran problema, era una amenaza para la vida, porque no podían tener calor, por ejemplo, en sus cuevas, no podían tener luz durante la noche, no podían usar el fuego como arma contra las bestias para defenderse.
etc. No tener el fuego, verse privados del fuego por parte de Zeus, realmente era un perjuicio grande para los hombres. Y Zeus los priva del fuego para vengarse de la trampa que Prometeo le había hecho en el sacrificio. Entonces, Prometeo, que era bienhechor de los hombres, le roba el fuego a Zeus y se lo da a los hombres. Y Zeus, como no podía ser de otra manera, se da cuenta de que le habían robado el fuego, de que había sido Prometeo, de que los hombres tenían el fuego, etc. Entonces se enoja muchísimo. Y abro paréntesis. Hasta este punto de la historia de los hombres no existían las mujeres. Cierro paréntesis. Entonces, Zeus hace dos cosas. Primero, castiga a Prometeo. ¿Cómo lo castiga? Lo castiga atándolo a una columna, según algunos mitos en el Tártaro, pero en Teogonía, hasta donde yo alcanzo a ver, no se ha explicitado dónde es que está atado Prometeo. Bueno, lo ata a una columna y manda un águila a que todos los días le coma el hígado. Entonces, durante el día el águila le come el hígado y le come las entrañas a Prometeo, algo sumamente doloroso. Y durante la noche, como Prometeo es un dios y es inmortal, todo se le regenera, todo se le recupera, por así decirlo, las heridas que le había hecho el águila. Y entonces el águila al otro día vuelve y hace lo mismo y así sucesivamente. Bueno, este castigo duró mucho tiempo. Y Prometeo fue liberado de este castigo por Heracles, con el permiso de Zeus, y para la gloria de Heracles. Recordemos que Heracles es hijo de Zeus, y es un hijo muy querido de Zeus. Bueno, cierro ese paréntesis. Entonces Prometeo fue castigado de esa manera. Ahora, a los hombres, después de que recibieron de forma ilegal el fuego, porque recordemos que la voluntad de Zeus es la ley, porque Zeus es el rey de los hombres y de los dioses, Zeus les envía un castigo. Y este castigo es Pandora. ¿Y cómo es un castigo Pandora? Pandora es un castigo porque es el origen de las mujeres entre los hombres. Y en la Teogonía, Pandora es un castigo para los hombres justamente porque es el origen de las mujeres. Hesíodo entiende que las mujeres son un castigo para los hombres. Y básicamente porque las mujeres no trabajan, sino que se aprovechan del trabajo del varón, y porque además, según Hesíodo, por así decirlo, las mujeres tienen mente retorcida y siempre están pensando o maquinando cómo complicarle la vida al marido. Entonces, bueno, el castigo que los hombres reciben por haber recibido ilegalmente el fuego a través de Prometeo es la propia Pandora como origen del género de las mujeres, porque se entiende que las mujeres son un mal. Y se habla de que son un bello mal. Calón, cacón. Esto en Teogonía. Un bello mal. Bueno, ese es el mito de Prometeo y Pandora en la Teogonía. Vamos a ver que el mito de Prometeo y Pandora en Trabajos y Días es un poquito más complejo en cuanto a cómo Pandora es origen de males para los hombres. Leo. Estoy en el verso 42 y el mito va hasta el verso 105. Los dioses tienen oculto el sustento a los hombres. ¿Bien? Los dioses tienen oculto el sustento a los hombres. Pues de otro modo fácilmente podrías trabajar en un solo día de manera que tuvieras para un año, aún sin hacer nada. ¿Bien? O sea, los dioses adrede
le esconden en la naturaleza el sustento a los hombres. Y si los dioses no hicieran esto, sino que decidieran favorecer al hombre, el hombre, con el trabajo de un solo día, podría tener para todo un año y el resto del año no hacer nada. Pero los dioses decidieron ocultarle el sustento a los hombres. Y entonces es por eso que los hombres se tienen que romper el lomo trabajando para comer. Y esto es un castigo de los dioses. Sigo. Los dioses tienen oculto sustento a los hombres, pues de otro modo fácilmente podrías trabajar en un solo día de manera que tuvieras para un año aún sin hacer nada. Al instante podrías poner el timón es con lo que se dirige el carro de arar, el arado, sobre el humo del hogar, o sea, sobre la estufa, y se habría terminado la labor de los bueyes y de los mulos. Pero Zeus lo escondió, ¿qué? El sustento. Irritado en su corazón, porque lo engañó Prometeo de mente tortuosa. Por ello, preparó tristes preocupaciones para los hombres y les ocultó el fuego. ¿Bien? Entonces, como Prometeo lo engañó con el sacrificio de los bueyes, del buey, dándole lo peor como si fuera lo mejor y guardando lo mejor disimulado como lo peor para los hombres, Zeus se irritó y entonces ocultó a los hombres el sustento. Y con eso les preparó tristes preocupaciones para los hombres y les ocultó el fuego. Entonces, como castigo de que Prometeo benefició a los hombres en aquel sacrificio, dando la mejor parte a los hombres y guardando la peor disfrazada como si fuera la mejor para los dioses, Zeus lo que dispuso fue ocultarle el sustento a los hombres, de modo que el hombre se tenga que romper el lomo trabajando para poder comer, y le ocultó el fuego. Pero a su vez, sigo leyendo, el noble hijo de Jápeto, o sea, Prometeo, recuerden que Prometeo es hijo de Jápeto, Jápeto es hermano de Crono y por lo tanto un titán, lo robó para los hombres al providente Zeus, escondiéndolo en el hueco de una caña, sin que lo advirtiera Zeus, que se complace en el rayo. Bien, o sea, aquí tenemos que después de que Zeus ocultó el sustento a los hombres, y esto se mantiene hasta el día de hoy, lo de que el sustento está oculto para los hombres y que los hombres tienen que matarse trabajando para tener el sustento, porque si los dioses no obraran así fácilmente, trabajando un día tendríamos para todo el año y así sucesivamente. Después de que Zeus le ocultó el sustento a los hombres y les ocultó el fuego, Prometeo le robó el fuego en una caña a Zeus y se lo dio a los hombres. Y Zeus se enteró y lleno de cólera dijo: hijo de Jápeto, o sea, a Prometeo le habla, que sobre todo destacas en conocer astucias, te alegras de haberme robado el fuego y de haber engañado mi ánimo. Gran calamidad para ti mismo. ¿Por qué para ti mismo? Porque por robar el fuego, Zeus le va a dar el castigo del águila que le come las entrañas. Gran calamidad para ti mismo y para los hombres futuros, porque también va a castigar a los hombres por haber recibido ilegalmente el fuego. Va a castigar a Prometeo por robarlo y a los hombres por recibirlo. Yo, Zeus, a cambio del fuego, les voy a dar a los hombres un mal, con el que todos se alegren en su corazón, complaciéndose en su propia desgracia. Bien, este mal que le va a dar Zeus a los hombres, va a ser un bello mal, como se dice en la teogonía. Y entonces los hombres se van a alegrar en su corazón con este mal, complaciéndose en su propia desgracia. Y aquí está la ambigüedad de este castigo de Zeus. Es un castigo cínico, por así decirlo, porque les va a dar algo que es un mal, que él entiende que es un terrible perjuicio, pero los hombres se van a alegrar por recibir este perjuicio, complaciéndose en su propia desgracia. Así dijo Zeus,
y se echó a reír y ordenó a Hefesto, Hefesto, recuerden, es el dios artesano, hijo de Hera, que inmediatamente mezclara tierra con agua, que le infundiera voz humana y fuerza, y que formara una hermosa y encantadora figura de doncella, o sea, de joven, que igualara en el rostro a las diosas inmortales, que fuera tan bella como las diosas. Luego ordenó que Atenea le enseñara sus labores. Atenea también es una diosa artesana. A tejer la tela de fino trabajo. A la adorada Afrodita, Zeus le mandó que vertiera sobre su cabeza, sobre la cabeza de esta doncella creada por Hefesto con tierra y agua, etc., un irresistible deseo y cautivadores encantos. Y a Hermes le encargó Zeus que pusiera en ella, en esta criatura de Hefesto, un espíritu cínico y un carácter voluble. Así dijo Zeus, y ellos obedecieron. Inmediatamente el ilustre Patisambo es Hefesto, y se le dice Patisambo porque Hefesto es deforme en las piernas, tiene las dos piernas deformes, por eso es Patisambo. Inmediatamente el ilustre Patisambo, o sea Hefesto, modeló de la tierra una imagen parecida a una casta doncella, por voluntad del Crónida, el Crónida Zeus. La diosa Atenea, de ojos de lechuza, ciñó su cintura y la atavió. Alrededor de su cuello, las divinas gracias y la augusta persuasión le colocaron collares de oro. Las horas de hermosos cabellos, otras diosas hijas de Zeus, la coronaron con flores de primavera. Palas Atenea, a su vez, ajustó a su cuerpo toda clase de ornatos. Luego, el mensajero Argifonte, o sea, Hermes, creó en su pecho mentiras, palabras aduladoras y un carácter voluble, por voluntad de Zeus que resuena gravemente. Le infundió el habla, el heraldo de los dioses, o sea, Hermes, y dio a esta mujer el nombre de Pandora. Así se llama la primera mujer, Pandora, que es el origen del género de las mujeres entre los hombres. ¿Y por qué se llama así? Pandora. Porque todos los dioses le concedieron un regalo, y este regalo es una desgracia para los hombres, que se alimentan de pan. Y estos regalos, vamos a ver, de los dioses que le dan a Pandora, Pandora lo lleva en una caja. De ahí la famosa expresión caja de Pandora, ¿no? Y estos regalos de los dioses son distintas desgracias para los hombres. Luego que cumplió su duro e irremediable engaño, el padre, Zeus, envió hacia Epimeteo al ilustre Argifonte, o sea, a Hermes, con el regalo de los dioses, rápido mensajero. Bueno, aquí aparece la figura de Epimeteo. Epimeteo es hermano de Prometeo, y son como dos caras de la misma moneda. Prometeo es muy inteligente, previsor, astuto. Epimeteo es todo lo contrario. No es previsor, sino que ve las cosas cuando ya pasaron, por así decirlo, no las puede anticipar. Es medio tonto, se olvida de las cosas, etc. Entonces, Zeus manda a Hermes con Pandora como regalo para dársela a Epimeteo, que es el tonto, ¿verdad? Es un dios tonto, pero que también es bienhechor de los hombres, o intenta hacerlo, pero en realidad termina haciendo todo lo contrario, termina perjudicando a los hombres. Sigo leyendo. Y no pensó Epimeteo que Prometeo le había dicho que no aceptara nunca un regalo de Zeus olímpico, sino que lo devolviera de nuevo para evitar que pudiera ser perjudicial para los hombres. Pero él, Epimeteo, lo recibió, y solo cuando ya tenía el mal se percató. ¿Bien? Por eso Epimeteo. De hecho, hay hasta una relación etimológica. Epimeteo significa el que ve las cosas después de que ocurrieron. Prometeo significa, etimológicamente, el que es capaz de ver las cosas antes de que ocurran. Entonces, Zeus mandó a hacer a Pandora, y Pandora es una belleza total, ¿verdad?
todos los dioses la adornan y bueno, en fin. Y después de que está hecha Pandora, manda a Zeus, a Hermes, a que lleve este regalo, Pandora con la caja de Pandora, a Epimeteo para los hombres. Y Epimeteo se olvidó de que Prometeo le había dicho que no aceptara nada de Zeus, porque Zeus no era un bienhechor de los hombres y estaba con encono, con rabia respecto de los hombres, porque los hombres se habían apropiado indebidamente del fuego, que era un privilegio de Zeus. Entonces, Epimeteo se olvidó de esta precaución que le dijo Prometeo que tenía que tener y recibió el regalo, y solo cuando el mal ya estaba hecho se dio cuenta. Sigo leyendo. Pues antes las tribus de hombres vivían sobre la tierra, antes de Pandora, las tribus de hombres vivían sobre la tierra sin penas y libres del duro trabajo y de las penosas enfermedades que ocasionan la muerte a los hombres. Pero aquella mujer, al quitar con sus manos la gran tapa de la tinaja, los dispersó a los males y preparó para los hombres tristes calamidades. Únicamente quedó dentro la esperanza, entre sus indestructibles paredes bajo los bordes de la tinaja, y no salió volando hacia la puerta, pues antes Pandora le puso la tapa de la tinaja por voluntad de Zeus, portador de la égida y amontonador de nubes. Y ahora innumerables penas revolotean entre los hombres. La tierra está llena de males y lleno el mar. Unas enfermedades de día y otras de noche van y vienen a su antojo, llevando dolores a los mortales en silencio, porque el prudente Zeus les privó de la voz. De esta manera no hay ningún medio de escapar a los designios de Zeus. Y aquí termina el mito de Prometeo y Pandora en Trabajos y Días. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Pandora? Pandora es un castigo para los hombres. ¿Por qué? Por haberse hecho indebidamente del fuego. Entonces, ¿qué es Pandora? Pandora es la primera mujer. Y como tal primera mujer es bellísima, porque es semejante a las diosas. Y está ataviada, está vestida de manera bellísima, y con una corona bellísima, y con collares, etc. Pero tiene un espíritu cínico y un carácter voluble. O sea que ya Pandora por sí misma es un bello mal, como se nos dice en Teogonía. Pero además, a Pandora la mandan como castigo, pero no solo a ella como castigo, como origen del mal para el hombre, como se decía en Teogonía, donde en Teogonía Pandora era el propio mal que los dioses mandaban a los hombres. Bueno, en Trabajos y Días, Pandora es un mal que los dioses mandan a los hombres, pero a Pandora acompaña otra cosa, que es una tinaja con distintos regalos de los dioses. Y estos distintos regalos de los dioses son desgracias para los hombres. Y en esa tinaja que lleva Pandora están todos los males y todas las penas y todas las enfermedades y todas las miserias que puede sufrir el hombre. Entonces, los dioses hacen a Pandora, le dan esta tinaja llena de todos los males y mandan a Hermes con Pandora y esta tinaja para que Hermes entregue esto a Epimeteo y a los hombres. Y Epimeteo, como es tonto y no es previsor, no se dio cuenta de que era una trampa. Y lo aceptó. Y aceptó a Pandora. Y bueno, y Pandora abrió la caja. Y de ahí salieron todos los males, todas las desgracias, todas las penas, todas las miserias. Antes de Pandora, el hombre vivía sin penas y libre del trabajo, de las enfermedades, etcétera, y de las calamidades. Pero después de que Pandora destapa la caja, salieron todos los males. Y de ahí en adelante la vida del hombre se convirtió en un calvario, por así decirlo.
Y adentro de la caja quedó solamente la esperanza. Y esto es muy simbólico. ¿Por qué? Porque se dice, por un lado, que la esperanza es un mal, porque está entre las desgracias que los dioses mandaron a los hombres. Ahora, pero si los hombres, por lo menos en su vida desgraciada, tuvieran esperanza, su vida desgraciada sería menos grave, sería menos desgraciada, pero ni siquiera pueden tener esperanza, con lo cual es peor todavía. ¿Bien? Entonces, respecto del mito de Pandora en Teogonía, se agrega que Pandora es origen de todos los males, de todas las penas, de todas las fatigas, de todas las miserias de los hombres a través de esta caja que ella destapa. En Teogonía se decía que Pandora misma era el castigo, que para el hombre la mujer misma era el castigo. En Trabajos y Días se agrega que además del castigo de la mujer, al hombre se le manda el castigo de todas esas desgracias contenidas en la caja de Pandora que Pandora destapa, y así hace que la vida del hombre se vuelva totalmente desgraciada. Por cierto, el mito de Pandora es completamente misógino, pero quiero que se note una cierta ambigüedad en Hesíodo con respecto al género femenino. ¿Por qué? Porque Hesíodo tiene una concepción negativa de lo femenino cuando hablamos de los hombres, de los seres humanos, pero no tiene una concepción negativa de lo femenino cuando hablamos de los dioses. Cuando hablamos de los dioses, las diosas para Hesíodo son tan estimables como los dioses varones. ¿Bien? Entonces se da esta ambigüedad. Ahora, el mito de Pandora, en tanto, es una explicación de por qué la vida del hombre está llena de males y el mal y el sustento está oculto al hombre, etcétera, etcétera. En tanto es una explicación del origen del mal en la vida del hombre. Se incrusta en el mito de las edades. Y desde el punto de vista lógico, habría que excluir de la edad de oro que en ella apareciera Pandora. ¿Por qué? Porque en la edad de oro, como sabemos, los hombres viven sin padecer ningún mal. Ahora, en la edad de plata, los hombres ya padecen males. Por lo tanto, parece lógico que Pandora aparezca en la edad de plata. Y es así como el mito de Prometeo y Pandora se incrusta en el mito de las edades o eras del hombre, o el mito de las distintas humanidades sucesivas. Bien. Y este es el mito de Pandora. Como vemos, estos dos mitos que hemos estudiado hasta aquí remiten a cosas que los hombres por sí mismos no pueden conocer. Son reveladas a través de las musas. Y bueno, y el hombre los acepta como regalo de las musas, pero no puede decir que conozca que esto sea así. Por ello, entre los males que afectan a la condición humana está una profunda ignorancia. Y volviendo al tema del pesimismo, que en el mito de Pandora también se hace manifiesto, porque a partir de Pandora la vida del hombre y la condición humana se convierte en profundamente desgraciada, ¿verdad? Volviendo a este pesimismo, podríamos decir que el pesimismo de Hesíodo respecto del hombre se articula en contraste con respecto a la concepción de los dioses. O sea, los hombres son tan desgraciados como felices, por así decirlo, son los dioses. O los hombres son tan infelices como felices son los dioses. Y así, los dioses son felices en grado máximo y los hombres son desgraciados en grado máximo.
Bien, hay una correspondencia en la concepción pesimista del hombre con la concepción de los dioses. Y en la concepción pesimista del hombre, el contraste con los dioses y su felicidad es fundamental. Entonces es bueno que veamos cuál es este contraste entre los dioses y los hombres, que hace a la esencia del pesimismo hesiódico respecto de la condición humana. Bueno, primero que nada hay que destacar que los dioses, si bien nacen, porque recuerden, los dioses parecidos nacen, no mueren, son inmortales, mientras que los hombres son mortales. A su vez, los dioses no tienen enfermedades, no tienen pobreza, por así decirlo, no tienen escasez, mientras que los hombres padecen enfermedades, envejecen, padecen escasez. Entonces los dioses son completamente felices, se las pasan en banquetes, gozando del néctar y la ambrosía, que es con lo que ellos se alimentan, y gozando del espectáculo de las musas, como recordarán en la Teogonía, se describe. A su vez, los dioses son sumamente poderosos, mientras que los hombres son completamente inermes, no tienen armas, están totalmente expuestos, son completamente precarios. Les puede pasar cualquier cosa y su control sobre las cosas es mínimo, mientras que los dioses son sumamente poderosos. Los hombres son inermes. A su vez, los dioses podríamos decir que son libres. Nadie los somete. Es cierto, hay un rey, pero este rey es un buen rey. En cambio, los hombres están sometidos todo el tiempo a los dioses. La existencia del hombre es sumamente frágil y todo el tiempo está siendo intervenida, para perjuicio en general, por los dioses. Los dioses atormentan a los hombres. Y a su vez a esto hay que agregar que mientras los dioses conocen y saben muchas cosas, los hombres en general son muy ignorantes, profundamente ignorantes. Y solo tienen opinión. ¿Bien? Y en este contraste general es que creo que hay que enfocar el tema del pesimismo de Hesíodo. Hecha esta acotación, vayamos ahora al mito que nos queda, al mito antropológico de Trabajos y Días que nos queda, que es el mito de Dike o de la justicia. Empieza en el verso 212 y va hasta el verso 286. Dice así: Oh Perses, escucha tú a la justicia y no dejes crecer en ti la soberbia, pues la insolencia es mala para el mísero mortal, y ni aun el noble puede fácilmente soportarla, sino que se ve abrumado por ella cuando caen desgracias. Es más ventajoso el camino que pasando por otro lado conduce a la justicia. La justicia, cuando llega a su debido término, tiene mayor fuerza que la violencia. Sufriendo aprende el necio, pues pronto corre el juramento detrás de las sentencias torcidas, y cuando la Dike, la justicia, es violada, no cesa de elevarse un clamor allí donde la llevan los hombres devoradores de regalos y dictan normas con torcidas sentencias. Aquella, la justicia, Dike, le sigue, llorando por la ciudad y las costumbres de sus hombres, vestida de bruma, portando ruina a los hombres que la rechazan, o sea que rechazan a la justicia y no la administran con rectitud. Quienes dictan para forasteros y ciudadanos sentencias rectas y no se apartan en nada de la justicia, estos ven florecer su ciudad y sus gentes prosperan en ella. En este país justo se extiende la paz nutridora de la juventud,
y nunca a ellos destina la dolorosa guerra Zeus de amplia mirada. Jamás a hombres justos acompaña el hambre o la ruina, sino que disfrutan en fiestas de los frutos por ellos cultivados. La tierra les produce abundante sustento, y en las montañas la encina lleva en su copa bellotas y en medio panales de abejas. Las ovejas de abundante lana, para los hombres justos, se doblan bajo el peso de sus vellones, y las mujeres dan a luz hijos semejantes a sus padres. Estos hombres justos disfrutan de bienes sin fin, no viajan en naves, y la fértil tierra les produce frutos. Pero a quienes, por el contrario, les gusta la cruel violencia, se opone violencia con justicia, y las malas acciones, contra ellos decreta su justicia Zeus de amplia mirada. Muchas veces incluso una ciudad entera participa de la suerte de un malvado que comete delitos y maquina iniquidades. Sobre ellos, cuando hay un rey injusto, sobre la ciudad entera, desde el cielo deja caer gran calamidad el hijo de Crono, o sea Zeus, hambre y peste a la vez. Sus gentes van muriendo, las mujeres no dan a luz, los hogares se quedan vacíos por los designios de Zeus olímpico. Otras veces el Crónida, o sea Zeus, a los injustos les destruye un vasto ejército o una muralla, o en medio del Ponto, o sea del mar, se venga en sus naves. Oh reyes, observad también vosotros esta justicia, pues cerca entre los hombres están los inmortales, y observan a todos los que con torcidas sentencias se maltratan entre sí, sin cuidarse del castigo de los dioses. 30.000 son los inmortales puestos por Zeus sobre la tierra fecunda, como guardianes de los hombres mortales. Estos vigilan las sentencias y las criminales acciones envueltos en bruma vagando por toda la tierra. En este punto, el mito de Dike conecta con el mito de las edades, porque ustedes recordarán que los hombres de la Edad de Oro, cuando sucumben, son convertidos por Zeus en daimones, o sea, en dioses, guardianes de los hombres. Y estos daimones, envueltos en bruma, o sea, invisibles, andan entre los hombres, vigilando sus acciones y viendo quién comete injusticia y quién actúa rectamente. Podríamos decir que es la policía secreta de Zeus. Sigo leyendo. Hay además una doncella, Dike, o sea, justicia, nacida de Zeus. Esto es así en la teogonía. Dike es hija de Zeus y, ya les digo, hija de Zeus y Temis. Zeus ya de por sí representa la justicia y Temis representa a la ley. Dike es hija de la justicia y la ley, por así decirlo en términos simbólicos y metafóricos. Hay además una doncella, Dike, nacida de Zeus, augusta y reverenciada por los dioses que habitan el Olimpo, y siempre que alguien la daña, injuriándola de manera insolente, al punto va a sentarse al lado de su padre, Zeus, y denuncia el intento de los hombres injustos para que el pueblo castigue la locura de los reyes, que tramando funestas acciones desvían en torcida dirección sus sentencias, alegando tortuosas razones. Considerando estas cosas, reyes, enderezad vuestras palabras y olvidaros por completo de torcidas sentencias, o sea, de sentencias injustas. El hombre que trama un mal contra otro, contra sí mismo lo trama. El plan malvado resulta más malvado para el que lo proyectó. El ojo de Zeus, que lo ve todo y lo conoce todo, aquí se agrega una cuestión importante, ¿verdad? Zeus, este dios que hace justicia, ve todo y conoce todo. También, si quiere, advierte esto y no se le oculta qué clase de justicia
es esta que la ciudad encierra en su interior. Pero ahora que estamos, y esto conecta de nuevo con el mito de las edades, que estamos en la edad de los hombres de hierro, donde son tremendamente injustos y lo que vale es la violencia, etc. Pero ahora, en esta era de los hombres de hierro, ni yo mismo que quisiera ser justo entre los hombres, ni tampoco mi hijo. ¿Por qué? Porque es un mal ser un hombre justo, si el injusto obtiene mayor justicia. Pero espero que el providente Zeus jamás deje cumplir este final. Oh Perses, graba tú estos consejos en el corazón, escucha a la justicia y olvídate por entero de la violencia. ¿Ven cómo se contrapone justicia con violencia? Pues esta ley ha dado a los hombres el hijo de Crono, Zeus, y esto que viene es muy importante, a los peces, a las fieras y a las aves voladoras que se devoren los unos a los otros, o sea, la ley del más fuerte, pues no existe justicia entre ellos. A los hombres, en cambio, les dio la justicia, que es el mayor de los bienes. A los hombres, Zeus les dio la justicia como normatividad. Bien, las fieras, desde el punto de vista del reino de Zeus, se pueden manejar con la ley del más fuerte porque no son inteligentes. Pero para los hombres, la normatividad es la justicia. Los hombres tienen que manejarse de acuerdo a la justicia. Y si no se manejan de acuerdo a la justicia, bueno, van a ser castigados por Zeus, sin escape. Porque como ya vimos, no hay escape de Zeus. Sigo. Pues si alguien plenamente consciente quiere proclamar lo justo, a él, Zeus, le concede prosperidad, pero el que con sus testimonios, haciendo de intento un perjurio, o sea, un juramento falso, miente y dañando a la justicia causa un trastorno irreparable, entonces la descendencia de éste quedará cada vez más oscura, mientras que la descendencia del hombre fiel a sus juramentos llegará a ser en el futuro mejor. Bueno, y ahí termina el mito de Dike. ¿Cuál es el corazón, por así decirlo, del mito de Dike? El corazón del mito de Dike, podríamos decir que es lo siguiente: que mientras que a los animales, como los peces, las fieras, las aves voladoras, Zeus les permite que valga la ley del más fuerte y que unos se devoren a otros, a los hombres les impuso como regla, como normatividad, la justicia. ¿Bien? Con lo cual se expresa que Zeus y su reino es un reino de la justicia, como ya habíamos visto en la teogonía. ¿Y qué pasa? Estamos en la Edad de Hierro. En la Edad de Hierro, los hombres, como regla general, siguen la ley del más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Zeus los fulmina, por así decirlo, los castiga. Mientras que a los hombres que cumplen la voluntad de Zeus y se manejan con justicia, Zeus les da prosperidad, Zeus les da bienes. Entonces, Zeus a los hombres impuso como normatividad la justicia. Si los hombres, en vez de la justicia, optan por la violencia y por la ley del más fuerte, se apartan de la ley de Zeus. Si se apartan de la ley de Zeus, Zeus los castiga terriblemente, porque no hay manera de escapar a Zeus. Ahora, si un hombre se atiene a la ley de Zeus y a la justicia, entonces es beneficiado por Zeus. Pero como sabemos, estamos en la Edad de Hierro.
Y lo que pasa en la Edad de Hierro, como regla general, es que los hombres interpretan a la justicia mal, porque la interpretan como la ley del más fuerte. Y es así que los hombres se viven cometiendo injusticias, y es así que Zeus los vive castigando con todas las desgracias posibles. Y no hay manera de escapar a Zeus, porque Zeus lo ve todo y lo conoce todo. Y además, están estos guardianes de la justicia que viven entre los hombres, que están dispersos entre los hombres por toda la tierra, vigilando sus acciones, que son los hombres de la Edad de Oro una vez que fueron convertidos en daimones. Entonces, digamos, Zeus le puso esta ley a los hombres. Los hombres se tienen que manejar con la justicia. ¿Qué es la justicia? Bueno, eso es un problema que no queda del todo resuelto en Hesíodo. Pero entre otras cosas implica cumplir los juramentos, implica devolver con justa medida lo que se recibió, etc. Tratar bien a los padres, porque estos nos dieron la crianza, entonces la justicia es que nosotros, cuando estos envejezcan, les devolvamos la crianza y por ende no les falte nada, etc. Los hombres, por Zeus, por designio de Zeus, deben vivir de acuerdo a la justicia. Fíjense que esto es con respecto a la normatividad de la vida humana, cómo deben vivir, que no necesariamente es como viven los hombres, porque ya sabemos que estamos en la Edad de Hierro y los hombres de la Edad de Hierro interpretan a la justicia en el sentido de la ley del más fuerte, lo cual va totalmente a contramano de la normatividad que impone Zeus, donde se opone justicia a la ley del más fuerte y donde se deja la ley del más fuerte a las fieras, porque estas no son inteligentes, pero al hombre se le ordena vivir de acuerdo a la justicia, porque es un ser inteligente. Entonces, esa es la normatividad que los dioses le imponen a los hombres, y si los hombres la cumplen, entonces reciben prosperidad, reciben cosas provechosas, reciben bienes. Entre esas cosas está la fertilidad de sus campos, que los hijos nazcan bien y semejantes a los padres, y distintas otras cosas buenas, como por ejemplo que no haya guerra, etc. Pero si los hombres se apartan de esta normatividad de la justicia que impone Zeus, entonces Zeus, que lo ve todo y lo conoce todo y que además es tremendamente poderoso, no los deja escapar impunes. Y tarde o temprano la pagan. Y a veces la paga una ciudad entera. Por ejemplo, si el rey es injusto, Zeus se desquita con toda la ciudad. Esto es una concepción particular de la antigüedad griega. A veces las culpas de un hombre no la paga solo ese hombre, sino, por ejemplo, ese hombre y su familia, o ese hombre y la ciudad entera. Eso pasa, por ejemplo, en el mito de Edipo, donde las faltas de Edipo las pagan también sus hijos, por ejemplo. En fin. Bueno, entonces, como se puede ver, este mito de Dike se inserta en el mito de las edades y está relacionado con el mito de Prometeo y Pandora, porque el mito de Prometeo y Pandora es la explicación del origen del mal en la vida del hombre. Y el mito de Dike tiene que ver con el mal en la vida del hombre, porque el mal acaece en la vida del hombre en la medida de que el hombre se aparta de la Dike. Bueno, todo esto da cuenta del pesimismo
Hesíodo, porque el mito de las edades nos habla de una decadencia de la humanidad hasta su último término, que es lo peor de todo, que es la humanidad actual, que es la humanidad de hierro, donde lo que vale es la ley del más fuerte, etc. Después, el mito de Prometeo y Pandora da cuenta del origen del mal y del origen de la condición desgraciada del hombre. Entonces allí también se ve el tema de una concepción pesimista del hombre. Y el mito de Dike también trasluce este pesimismo, porque si bien se deja muy claro que la normatividad del hombre es la justicia, y esto dispuesto por Zeus, que como rey de los dioses y de los hombres encarna el orden justo, también queda claro que la mayoría de los hombres hacen caso omiso a esta normatividad, y es por eso que viven en desgracia los hombres de la era de hierro. ¿Bien? Bueno, y estos son los mitos antropológicos de Hesíodo en general, tanto en Trabajos y Días como en Teogonía. En Teogonía, más que mitos antropológicos, salvando la parte que aparece sobre Prometeo, lo que tenemos son mitos teológicos o teogónicos, o ambas cosas a la vez. En Trabajos y Días tenemos los mitos antropológicos, o sea, los mitos que conciernen al origen del anthropos, a la historia del anthropos, a la condición humana en sus distintos aspectos y a la normatividad de la vida humana, que como vemos es una normatividad que tiene su origen en los dioses. Y por supuesto, en los mitos antropológicos de Hesíodo también están envueltos los dioses, porque no puede ser de otra manera, dado que los dioses son, por así decirlo, los dueños de la pelota y los dueños del juego. Entonces crean a los hombres, determinan las condiciones de la vida humana, determinan la normatividad humana, determinan lo que le acaecen a los hombres, etcétera, etcétera. Y quiero que quede claro que en estos mitos antropológicos se trasluce un profundo pesimismo respecto de la vida humana. Los hombres son mortales, envejecen, padecen miserias, padecen desgracias, son profundamente infelices porque siempre que reciben un bien, este bien viene mezclado con el mal. A su vez, son completamente inermes ante el poder enorme de los dioses y están sometidos a los dioses. A su vez, los hombres son profundamente ignorantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y con esto podemos dar por trabajado los mitos de Hesíodo, y cabe observar que este pesimismo de Hesíodo es un aspecto de la cultura griega general, y posiblemente en parte debido a la influencia del propio Hesíodo como poeta de primera línea en la cultura griega. Y también, antes de terminar, quiero señalar que encontramos repercusiones de Hesíodo, por ejemplo, en la obra de Esquilo, en la tragedia Prometeo encadenado, y en el diálogo Protágoras de Platón, donde Protágoras da una versión del mito de Prometeo y del mito del origen del hombre y de cómo el hombre adquiere la justicia, que está en líneas generales bastante apegada a lo que nos dice Hesíodo en Trabajos y Días. Con esto terminamos. Espero que haya resultado claro. Cualquier cosa me escriben. Saludos cordiales. Luciano Silva.